Van a intervenir, bueno, yo soy la representante del Ateneo, es decir, que de este libro sé muy poco, pero voy a presentar a los que saben casi todo, que son compañeros míos, además, Alberto Vallejo, que es el primero que va a actuar, se puede decir. Luego está Héctor Araque. ¿Vas a hablar poco? Vale. Sí, a ver si es verdad, a ver si cumplimos el horario. Y luego tenemos a Antonio de los Bueis, que es el que que nos va a hablar como media hora, ¿no? No, Héctor Ara ya le he dicho en segundo lugar y luego va a haber una, claro, no podemos utilizar eso porque vas a proyectar, ¿no? Entonces al proyectar, pues nos tenemos que bajar de aquí, que no vamos. Bueno, entonces empieza Alberto Vallejo, que tienes unos 10 minutos, Alberto, sin pasarte. Entonces habla un poquitín del origen del libro, que es el de Ramón Bustamante Quijano, ¿verdad? La casualidad es que se lo encuentran en el Ateneo, un ejemplar un poco deteriorado, ¿verdad? Y a raíz de ahí empiezan a investigar y entonces es el libro, pero con su contexto histórico y con sus alusiones, ¿no? Y que está perfectamente escrito y además que lo vais a demostrar ahora mismo. Entonces, venga, Alberto, sin más preámbulo, empieza. Muchísimas gracias. La verdad es que no esperábamos esta respuesta tan numerosa, pero buenas tardes a todos. Es para estar agradecido a este acto de comunidad, este acto de santanderinos que nos convoca aquí, santanderinos y gente de fuera, que haya, pero es un acto muy nuestro, muy de aquí, también en honor a un santanderino ilustre, madrileño también, porque a la altura en que fue detenido el 7 de septiembre de 1936, estaba aquí de vacaciones, pero él estaba ejerciendo como abogado en el Ilustre Colegio de Madrid. Allí se había formado Ramón Bustamante Quijano, se formó en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín de la Rosa y luego estudió Derecho en el viejo caserón de la Universidad Central de Madrid, en la calle San Bernardo. Allí había estudiado también, impartido clase, nuestro paisano Menéndez Pelayo, y estudió allí Ramón, y en realidad estaba aquel verano de 1936, como tantos montañeses o cántabros o santanderinos de la diáspora, estaba pasando pues unos días de verano con su familia, que era originaria del Valle de Buelna. Y bueno, pues él fue detenido, lo cuenta muy bien en el libro. Entonces es recluido en la checa del ayuntamiento. Lo va narrando sucesivamente porque el libro que nos toca presentar hoy aquí es un diario de cautiverio. Es interesante resaltar esto porque es un poco excepcional dentro de la literatura memorialística de la Guerra Civil. La Guerra Civil es un tema siempre apasionante, es el segundo tema que más producción bibliográfica ha registrado en el mundo después de la Revolución Francesa, más incluso que las dos guerras mundiales. Bueno, pues Ramón Bustamante Quijano está en Santander, es detenido, es llevado a la checa del ayuntamiento, luego es llevado a la cárcel provincial, donde se encuentra con muchos santanderinos, igual que en la checa del ayuntamiento, pero en la cárcel eran detenidos, eran gente retenida en masa. Allí hay muchos conocidos de Santander. Está, por ejemplo, Pepuz, don José Uzcuduni Pérez de la Riva, está en la cárcel. Está Pablo Martín Córdoba, que retrata a todos los detenidos en la cárcel. Y esos retratos se conservan. Quizá los tenga un descendiente suyo, Alfredo Sálcaras, que era nieto de Elena Martín Lanuza, y entonces tiene los retratos de los presos sitos en la cárcel provincial de Santander. Después de un periodo en la cárcel, es llevado al barco prisión Alfonso Pérez. Y entonces inicia, la mayor parte del libro, es un libro de aventuras de supervivencia, de un conjunto de hombres, santanderinos o no, montañeses o no. Algunos, como nos expondrá Antonio de los Bueis, son bueno, pues navarros, valencianos, conquenses, madrileños. Están allí en las 4 bodegas del barco casi 1000 personas. Por eso no es extraño que nos encontremos aquí mucha gente, porque hay muchos descendientes de los presos del Alfonso.
Entonces, yo cuando este libro cayó en mis manos, en el antiguo Ateneo, el Ateneo de la Plaza Porticada, lo leí y me pareció una lectura preciosa. Me llamó la atención. No me llamó la atención porque fuera polémica, ni porque... Era un momento, aquellos años, estoy hablando de los años 70 y tantos, 77, 78, un verano de aquellos años, la superación de la guerra civil era casi total. De manera que, bueno, pues todo el país se puso a trabajar, todo el país, lo contaba Antonio de los Bueys, respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, en el seno de su familia, la reconciliación entre la parte republicana y la parte, diríamos, nacional. Cómo se pusieron a trabajar juntos, y tampoco había la sensación de que había que dar muchas vueltas a lo que había pasado. Era una etapa superada, por tanto, se miraba hacia adelante, y los presos del Alfonso quedaron como tantos otros, como otras situaciones de represión en retaguardia, pues quedaron un poco en el olvido. Yo pasé por una librería de viejo que hay en Santander, en la calle Cisneros, y Carmen Alonso Libros, y me dijo: Carmen, este libro está muy reclamado por los familiares, y tengo aquí una lista de familiares que dicen que si algún día aparece este libro, por casualidad, en esta librería de viejo, que lo quieren. Dice, pero la lista es tan grande que no van a aparecer 10 o 12, aparecerá 1 o 2. Bueno, ahí me di cuenta de que el libro era demandado por descendientes de antiguos represaliados, de antiguos cautivos. Pero a mí lo que me gustó de este libro, y lo que le va a gustar a ustedes, es el libro en sí, el libro de Ramón Bustamante, la redacción, el periodo oratorio breve, claro, sencillo, conciso. Eso es lo que atrapa al lector. Que es un libro muy bonito de leer. Parece mentira que sea un libro de cautiverio, porque es un libro verdaderamente agradable, y eso es lo mejor que tiene el libro. El tesoro del libro es eso, justamente los contenidos que Ramón le da al libro. El otro día decía Ramón Pérez Maura en el debate, dice, es una joya bibliográfica. Bueno, eso se debe sobre todo a la autora, Ramón, por los textos. Pero luego hemos aprovechado para, en esta reedición de este libro de la memorialística, de este diario de cautiverio, hemos aprovechado para tener unos detalles a poder ser de gusto que mejorasen el libro anterior. Porque ahora ver un libro antiguo pues emociona, pero en realidad está en conjunto bastante deteriorado. Entonces aquí hemos respetado la portada, la hemos mejorado un poquito. Luego hemos hecho atrás una concesión al mundo hispano, porque no había nada que poner atrás en la contraportada. Entonces hemos puesto 2 referencias de la hispanidad. Una, la Escuela Ibérica de la Paz. Para los que no sepáis lo que es esto, es la doctrina del primer derecho internacional humanitario redactado por juristas, filósofos e historiadores de las universidades de Alcalá de Henares, de Coimbra en Portugal, de Évora en Portugal y de Salamanca, que formularon la doctrina que asumió la reina Isabel la Católica. Y es que los españoles que iban a América, los europeos que iban a América, eran hijos de Dios como los indios que se habían encontrado allí. Y siendo hermanos, pues, los unos de los otros, no podían ni hacer leyes injustas ni tenerlos en menor consideración que los europeos. Así que a partir de ahí vino el mestizaje, vinieron las leyes de Indias, y cuando el nieto de Darwin hablaba en el Parlamento británico, el abuelo de Darwin hablaba en el Parlamento británico de lo que había visto al pasear por el Imperio Español, decía, vengo del Imperio Español y me he encontrado a mulatos, a mestizos, a indígenas en los obispados, en los generalatos,
en las capitanías, en las audiencias. Dice, España es la nueva Roma, Inglaterra, el Imperio Turco. Así se lo decía este abuelo de Darwin en el Parlamento británico a sus paisanos, que se quedaron con la boca abierta, aunque muchos ya lo sabían. Con lo cual, la leyenda negra no tiene ninguna base. 20 hombres más intensamente, si ampliamos un poco la nómina 30, escriben sobre la doctrina de la Escuela Ibérica de la Paz, que se llama así, porque es una doctrina cerrada entre los siglos XVI y XVII, que es el primer derecho internacional humanitario. O sea, que aquel que nos pretenda vender que España, el Imperio Español, que no le pudieron meter el diente hasta el siglo XIX, y eso por la invasión napoleónica, el Imperio Español solo le podían atacar por detrás, por la piratería y por la masonería, nada más. Esto es un homenaje, detrás del libro, a la hispanidad y al Imperio Español, y más que al imperio, a la obra de los españoles en todo el mundo. Eso de una parte. Y después hay detalles, y ya termino, muy interesantes. Por ejemplo, una cosa que no había hecho Ramón, pero que no es imputable a él, porque Ramón hizo los retratos de los presos y ya es bastante, es que los cautivos nos acompañan a lo largo de todo el relato. Y esto es una cosa muy, muy enternecedora, porque les estamos viendo y son como nosotros. Es que somos nosotros. No han pasado, en realidad, tantas generaciones, visten igual, llevan boina, sí, porque la boina se llevaba mucho en Santander, buena parte de ellos llevan boina, y nos acompañas de principio al fin del relato, efectivamente. Bueno, pues esto es una cosa que hemos ganado en el libro actual, aunque el mérito entero se lo lleva Ramón, pero lo hemos ganado porque, pues en fin, Ramón los tenía, todos los retratos que él había hecho. Él hace retratos hasta el 27 de diciembre, que es cuando se produce la matanza. A partir de esa fecha cae en una depresión muy grande porque sufrió el impacto de haber visto morir a amigos, a compañeros, a padres, a hijos. Entonces, bueno, pues se quedó que no volvió a coger más la plumilla. Pero él los puso, todos los retratos, detrás del libro. Y ahora están todos a lo largo del libro. Entonces, bueno, pues es un acompañamiento muy interesante. Luego tiene algunos detalles de gusto. Hay aquí, pues, un niño, al final, ataviado con la boina también, en honor a los presos del Alfonso. Y algún detalle, por ejemplo, hay un dibujito de Cardelón en el colofón. El colofón es el 1 de noviembre, que es la festividad de Todos los Santos, y en el colofón se pone a un abuelo pasiego hablando con una niña de muy corta edad, de 1 año o 2 años, y contándole historias. Bueno, son detalles nuestros que no aportan gran cosa al lado de lo bonito que es el propio relato de Ramón. Y dicho esto, aunque se me quedan muchas cosas en el tintero, voy a cederle la palabra a Héctor Ara, porque, bueno, si tuviera que contar cómo nos conocimos nosotros y cómo esto llegó a... No nos da tiempo, Alberto. No me da tiempo. No me da tiempo, lo haré en la próxima sesión y me dedicaré solo a ello, pero es muy interesante. En todo caso, que sepáis que es un libro de conciliación, porque el libro de Ramón está escrito sin odio ninguno, está escrito incluso en el trazo de los caracteres de los milicianos, etcétera. Pues se ve cómo no hay atisbo ninguno de rencor, hay una mera descripción y esto es muy importante, porque no es un libro, pese a que la portada puede parecer agresiva, es un libro de conciliación. Muchas gracias, Alberto. Y con esto termino, perdona, y con esto termino, es muy importante el mensaje de este libro en este momento. Preservemos con todas nuestras fuerzas nuestra convivencia, nuestro orden constitucional, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana como cambiaron en el año 36. Y no tenemos que tratarnos y acogernos los unos a los otros, seamos republicanos o seamos de la otra orilla. Muchas gracias y procedo a la... Muchas gracias, Alberto. Lo siento, porque no me da tiempo a... A ver, le damos las gracias a Alberto, que lo hace con mucho entusiasmo. Y ahora va
nos va a contar Héctor Hernández Ara, no, Ara, Héctor Ara, que es como muchos de los que hay aquí, su padre estuvo en el barco y consiguió huir 2 días antes, ¿verdad? No, le liberaron. O le liberaron, bueno. Bueno, no sé. Entonces ahora nos vamos a contar. Bueno, porque... Este es mi padre que me está recordando una cosilla. No, no pasa nada. Todavía no ha sonado ningún teléfono, que todos los días suena alguno. Sí, está apagado. O sea, cuando quiera. Bueno, yo seré muy conciso porque tanto Antonio como Alberto tienen muchas más cosas que contar que yo y mucho más conocimiento que yo. Bueno, yo estoy aquí porque en el otoño de mi vida, indagando en el pasado de mi padre y también de mi abuelo materno, pues en un momento dado descubrí que los dos habían estado cautivos simultáneamente. Mi abuelo materno en el Escorial y mi padre en el Alfonso Pérez, en la misma época, de julio a diciembre en el caso de mi padre y en el caso de mi abuelo de julio a octubre. Por lo tanto, a ver, yo lo que quisiera fundamentalmente es hoy... ¿No se oye bien? ¿Ahora? Sí. Bueno. En esa búsqueda de conseguir descifrar el pasado de mi abuelo y de mi padre, este verano descubrí, a través de una cuñada mía que es genealogista, que existía este libro a bordo del Alfonso Pérez y me puse a buscarlo. El libro no lo encontraba en ninguna librería ni biblioteca hasta que lo encontré aquí en el Ateneo de Santander, ¿no? Arriba. Ese día me vine rápidamente a leer el libro, pasé toda la mañana leyéndolo y ahí conocí a Antonio de los Bueyes, ¿no? Él vino, se presentó y me dijo, ¿qué haces aquí? Yo le conté que venía a ver este libro, lo buscamos juntos, lo encontré y me dijo, pero ¿y en calidad de qué vienes? Digo, yo soy hijo de una persona que estuvo en el Alfonso Pérez. Y entonces me dijo, tu vida es un milagro, cosa en la que yo no había reparado. Pero bueno, cabe pensar que así fue la mía y la de mis 12 hermanos, varios de los cuales están por aquí. Gracias por venir. Bien, yo estoy aquí por 2 motivos, fundamentalmente a raíz de la lectura de ese libro, que es primero honrar y rendir homenaje a mi abuelo, que fue fusilado en Galapagar en octubre del 36, después de 4 meses de cautiverio en el Escorial, a mi padre, que consiguió salir del barco 2 días antes de que fuera bombardeado, y a mis 2 hermanos mayores, mi hermano Diana y mi hermano Paco Luis, que descubrimos en la presentación del libro en Madrid, que era la única persona que había estado en el Alfonso Pérez. Porque mi hermano Paco Luis nació en septiembre del 36 y como podéis leer en el libro, en el capítulo que yo escribo, pues fue llevado al barco para que lo conociera mi padre. La verdad que cuando estábamos presentando el libro en Madrid estaba mi hermano Paco Luis, que está muy lúcido, ni él mismo se percató o era consciente de que había estado en ese barco, pero era la única persona en un auditorio como este que había estado en el barco, ¿no? Fue la verdad muy emocionante. Y por último, quisiera hablar de la memoria. La memoria, desde mi punto de vista, la memoria es individual, es un atributo íntimo, es un atributo privado, que está basado en lo que leemos, en lo que estudiamos, en lo que nos cuentan, en lo que investigamos, en lo que vemos. Por lo tanto, mi deseo es que nadie manipule mi memoria, ni histórica ni democráticamente. Es mía y la quiero conservar así. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Muy placer. conciso, pero muy exacto. Y ahora nos va Antonio, que tienes que estar más ratito, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dónde nos bajamos? Porque vas a proyectar, ¿no? No, pero yo creo que lo podéis seguir porque están ocupados ya. Pero a mí me sobran 5 minutos, se los cedo a Alberto después, Bueno, que se ha muy quedado un bien. poco corto, yo creo. No, No. nos quedamos aquí. No, Gracias, está perfecto. Alberto. Sí, Gracias, se vea bien la Héctor. pantalla. Pesan estas sillas Sí. que no veas. Muy bien. Muy bien, está bien. Oye, No, no pasa nada. Antonio, Bien.
Pues estamos aquí por amor a los mártires. ¡Qué honor! ¿Cuántos familiares de mártires? Hay más gloria que ser mártir y están familiares de supervivientes. Vamos a ver este enclave martirial que es Cantabria. Vamos a ver cuántos lugares de martirio están a nuestro alrededor, para muchos desconocidos, quizá normal para que un turista venga y pase de largo y no se entere, pero los que vivimos aquí debemos conocer nuestra historia. Es la historia de la persecución religiosa cruel que sucede en los años 30, como vamos a ver. El objetivo principal es la reconciliación, que se consiguió en su momento, pero en fin, alguien está empeñado en quitar esa reconciliación. Volvamos a eso de nuevo. Pero los familiares, repito, sois los herederos de esta fe tan enorme, los herederos de esta fortaleza de los mártires, y su sangre no puede ser inútil. Murieron perdonando, como vamos a ver. ¿Qué mártires tenemos en Cantabria? Pues no solo el barco prisión, que es un capítulo muy importante, de él vamos a hablar, haremos referencias, pero hay muchos lugares martiriales. ¿A quién se perseguía? Pues a sacerdotes, seglares de Acción Católica, seminaristas, laicos de adoración nocturna, escolapios, dominicos, cistercienses, agustinos, jesuitas, maristas, claretianos, hermanos de San Juan de Dios, capuchinos, franciscanos y tantos más que se nos quedan. Pues fue una persecución sin límite. Venían las órdenes de Moscú, hay que acabar con la fe, hay que acabar con la España cristiana. Ese era el objetivo. Recordamos por un momento los primeros siglos de nuestra historia, época de Diocleciano, Hispania, 2 soldados hispanos, Emeterio y Celedonio, pues van a ser los pioneros, van a ser nuestros patronos. Adoramos a Dios, no al César, no al emperador. Nosotros adoramos a Dios creador. Y no puede haber esclavos, negocio de Roma, no puede haber esclavos. Somos hermanos, hijos del mismo Dios, no puede haber esclavos. Pues estos fueron sus delitos. Emeterio y Celedonio van a marcar nuestra historia martirial. Lo recordamos. Y vamos al siglo XX. Mártires del siglo XX. Mueren por Cristo, no participan en la guerra, mueren perdonando a sus asesinos, no renuncian a su fe. ¿De qué años hablamos? La persecución ya empieza en el 31. Abril empieza la República, mayo del 31 ya hay quema de iglesias, asalto a conventos, empiezan las primeras víctimas, año 34, mártires, año 35, 36, antes de la guerra, ya hay muertes, hay leyes injustas. Los gobiernos republicanos están consintiendo, permitiendo esas tropelías, se expulsa a los jesuitas, año 32, casi 3.000 jesuitas expulsados, y siguen las leyes contra el catolicismo, contra el cristianismo. En algunos casos, ante incendios, los bomberos, la Guardia Civil no acuden porque no han recibido órdenes de actuar. Increíble. Pues 36-39, el periodo más cruel, pero no caigamos en ese error de pensar que solo la persecución fue en esos años. Comienza en el 31 y habrá mártires en el 40, 41, 42. Están beatificados. ¿Por qué son mártires del 42? Porque tenían heridas de muerte y morirán con 27, con 30 años, con 32, obviamente, de esas heridas que les van a causar el martirio. Pues repito, reconciliación, morir perdonando. Vamos al 34, Asturias, hermanos de la Salle, educadores cristianos, enseñar a leer y a escribir a los hijos de los mineros. Ahí tenemos a los 8 hermanos de la Salle y el sacerdote pasionista que está oficiando la misa. Es el ofertorio, el momento del ofertorio, cuando entran como salvajes, disparando, destrozando, rompiendo.
se los llevan a los hermanos de La Salle al cementerio. Allí hay 2 zanjas preparadas, son fusilados y al sepulturero lo han echado fuera para que no reconociera a los asesinos y será el encargado de darle sepultura. Tenemos 2 de Cantabria, San Román Martínez, santo de Santander, reconocido por la Iglesia Católica, Manuel Seco, de Celada Marlantes. Son 2 mártires de Cantabria del año 34, ya canonizados. Y repito, su delito: enseñar, ayudar, dar de comer, ayudar en esa zona minera tan necesitada en aquel momento. Año 34, 2 años antes de que empiece la guerra. ¿Qué ocurre en Santander? Pues las cárceles están llenas. Colegio Ángeles Custodios es una checa, una cárcel al margen de la ley, sin normas. Los sótanos del Ayuntamiento de Santander, Colegio de Viñas de los Salesianos, antiguo Colegio de Viñas antes de que tuvieran el nuevo colegio, el actual, la Prisión Provincial de Santander. Las cárceles se están llenando y en Cantabria, la cárcel del Dueso, Reynosa, Torrelavega, Castrurdiales, San Vicente. ¿Por qué se llenan las cárceles? Principalmente por la persecución religiosa. Todos los que les he nombrado, de tantas órdenes, seglares, laicos, universitarios, por ser de Acción Católica, por ser de adoración nocturna, iban a estas cárceles. La peor de todas, la checa de Neila, calle del Sol, frente a los Carmelitas, ahí la tienen. Aquí esta checa la dirige Manuel Neila. Manuel Neila es socialista, es un vendedor de telas en un comercio y le nombran comisario de policía de la noche a la mañana. Pues con la misma facilidad con que corta telas, va a rasgar vidas humanas sin piedad, va a robar, torturar y condenar a muerte a todo el que se le presenta allí. Con su dedo va a decidir: tú a prisión, tú al mar, tú al barco, tú. Manuel Neila escapó por Francia, se fue a México. Pues como las cárceles están llenas, hay una solución: el barco prisión, Alfonso Pérez. Aquí lo tenemos. 4 bodegas sucias, estaban destinadas al carbón. El movimiento continuo del barco me va a recordar en qué sitio estoy. Noches sin dormir, días sin comer. Los familiares traen cestas con mucho cariño, pero llegan semivacías a los destinatarios. Calor y frío, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, frío de invierno, siempre humedad. Los que sobrevivan al diciembre, enero, febrero, hasta el final de la vida en esas bodegas. Insectos, malos olores, falta de higiene, cuerpos doloridos, vienen de las palizas, de las torturas a las que se les ha sometido en las checas y en las cárceles. Para que se hagan una idea, imaginen que esto es una bodega del barco. Quitamos los asientos, vean las paredes sucias de carbón, manchas de grasa, de materias de la carga, goteras porque cae de la lluvia, de la limpieza del barco. Antes de esto metemos a 100 personas más o 200, ¿qué más da? Que esto esté lleno. Busque cada uno un sitio y piense: aquí tengo que pasar la noche, un sitio en el suelo donde tenga que pasar la noche y gran parte del día. Así 1 mes, y 2, y 3, y 4, los que mueren el 27 de diciembre y los que sobreviven a esa matanza, enero, febrero, 6 meses, medio año en esta ratonera. Por eso imaginen cuando un preso subía y veía la bahía de Santander, qué bonito podría ser el mundo, qué belleza, las montañas, la bahía, la ciudad de Santander, y yo en esta cárcel, día y noche sufriendo un simple dolor de cabeza, no puedo pedir un calmante, se ríen de mí, te aguantas los dolores corporales. Pues aquí, en todo este tiempo, repito, de septiembre a diciembre, el primer periodo, ¿qué pasó el 27 de diciembre? Pues la matanza, la venganza de los republicanos, arrojan bombas de mano a las bodegas, tiros de metralleta, la chapa del barco hará efecto rebote, con lo cual veo que matan a mi compañero que está al lado, pero yo salvo la vida. Esta es la situación.
varios muertos, muchos heridos, son retirados, llevados a cubierta los muertos, y a continuación serán llamados uno por uno a ser fusilados, 156 en total en un día, y fue porque se acabó la munición, ese despliegue de bombardeo que hubo inicial y más los disparos, se les acabó la munición, por eso algunos de milagro también pudieron salvar su vida. ¿Quiénes están en el barco? Pues hay jóvenes, ancianos, seminaristas, universitarios, hay obreros, militares, civiles, sacerdotes y religiosos. Así que este es el panorama, y llevan una vida de oración, rezan en las esquinas de las bodegas, algunos han escondido medallas que llevan escondida entre la ropa, y pueden rezar el rosario. Los sacerdotes pueden oficiar alguna misa en la clandestinidad con el pan que les traen los familiares. Algunas veces la Eucaristía llega en esas cestas, debidamente escondido. En fin, una auténtica supervivencia. Este es el libro, las dos ediciones, año 1940. Bustamante Quijano ha tenido tiempo de pensar y decir, ¿qué voy a escribir? Vamos a contar los hechos con espíritu conciliador y no con venganza ni nada parecido. Manuel Navarro Martínez es un joven sacerdote, lo elige Ramón Bustamante Quijano para que fuera su confesor. ¿Qué confesión haría 15 minutos antes de los fusilamientos? Pues pidió confesión, se lo concedió, al sacerdote lo mataron, Ramón sobrevivió. Manuel era músico, animaba el barco. Dentro de aquel drama horrible había tiempo para la música, compuso un himno para los que cantaran los presos, el himno del barco. Ahí tienen una de las 3 lápidas que hay en la capilla del Cristo, en la iglesia del Cristo, ahora la veremos, con los nombres de los que murieron en el barco prisión. Continuamos. Alfredo Parte y los Escolapios de Villacarriedo. Tenemos el colegio. Alfredo Parte es educador, da clases de mecanografía. Pues la comunidad es detenida. Pongo solo un personaje, pero es que es la comunidad, claro. Su delito, eso, pues ser católico, enseñar y dar de comer al que lo necesita. Alfredo es cojo de una pierna, usa muletas, ha sobrevivido al primer bombardeo dentro de la bodega y va a ser llamado por su nombre para ser fusilado en cubierta. Y dice Alfredo Parte, nunca he subido solo, pero por amor a Cristo subo esta noche. Subió las escaleras y fue ejecutado. El párroco de Santoña, Francisco González de Córdoba, hace su trabajo en la iglesia de la Virgen del Puerto de Santoña y la tienen. Le prohíben decir misa, prohibido tocar las campanas, multa por ello. Sin llaves de la iglesia, le quitan las llaves de la casa parroquial que está al lado. Le niegan las subvenciones prometidas. Tiene que pedir permiso al alcalde para visitar a los enfermos. La iglesia convertida en un polvorín. Ahí hay dinamita, explosivos. Esa preciosa iglesia podía haber saltado por los aires por una mínima imprudencia. Escribe una carta a su madre antes de morir. Lo más importante es el cielo. Que una madre reciba una carta incompleta porque no le dio tiempo a terminarla. Gracias, madre. La pueden ver, la carta completa en el libro, lo que él pudo escribir. Pidió una cosa, Francisco González de Córdoba. Aquí tenemos una estola que le pertenece. Hay un detalle precioso. Francisco pidió ser el último en la ejecución. Iban llamando uno a uno y pidió ser el último. Quiero bendecir a mis hermanos. Quiero perdonar a mis hermanos. Hasta donde le concedieron con este crucifijo, porque se lo entregaron. Ramón se encargó de recogerlo con sus ropas y entregarlo a la familia. Esto es un tesoro. Este Cristo
es el que sirvió para dar el último adiós, la última bendición a los presos antes de morir. Cuando me enseñan esto dices, bueno, qué bonito, qué detalle, qué grande, ¿no? Pues de aquí a la eternidad. Aquí lo tienen. Quiso ser el último en morir, quiero perdonar, quiero... Bueno, ¿y qué hacía el sacerdote en la bodega? Pues confesar, consolar, aceptar el sufrimiento. Están llegando noticias de que están matando a sacerdotes, a religiosos, los de Santoña, los de Reynosa, los de Torrelavega. Es que nos están matando. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Se están preparando para la muerte. El juez de Santoña, Luis Mosquera Caramelo, un hombre bueno y justo. Hemos visto sus sentencias impecables. Es gallego. Aquí está su familia. Qué lujo conocer a su familia. Es un juez, como digo, de Galicia. Le van a destituir de su cargo por un detalle. Tiene el corazón de Jesús en la puerta de su casa. Esto no se puede consentir en la República. Primera injusticia que sufre el juez. Reclama, el padre sobre todo, consigue que le devuelvan el cargo de juez. Le destinan a Santoña, juez de Santoña. Y va a defender a su párroco. Se da cuenta de las tropelías que le están haciendo, le aconseja, le asesora, haz copia de las actas, los libros parroquiales, ten una copia, yo te ayudo en esta reclamación a la multa que te están poniendo, no hay derecho. Bueno, pues este va a ser el delito del juez de Santoña. Tiene 5 hijos, acaba de nacer su hija Soco, apenas tiene unos meses. Un barco de la conservera Albo le propone que escape porque van a por él y él lo sabe. Pero ¿cómo voy a dejar a mi niña con unos meses, Soco? A mis hijos, a mi esposa. ¿Cómo me voy a ir? No puedo irme. Decide quedarse y va a ser llevado al barco prisión junto al sacerdote. Ahí morirán los dos. Pues repito, un honor conocer a la familia. Soco, un encanto. Aquí hay más familiares. De verdad, sois un tesoro. Hay que recordar esta fe de los mártires. Bueno, ¿cuántas veces diría el juez, por ser católico tengo menos libertad? Por ser un juez justo tengo menos libertad. ¿Dónde está esa libertad prometida? ¿Dónde está? No hay libertad religiosa, no hay libertad jurídica, tampoco libertad política. ¿De qué libertad me estáis hablando? Claro, es que no podía comprender. Él nunca pensó, bueno, pues ingenuamente pensaría, a lo mejor se dan cuenta de que es una injusticia la que están cometiendo y nos salvan y nos liberan. Nada de eso ocurrió. Francisco Sánchez Trayero, otro mártir de Acción Católica, joven, entusiasta, está viendo el peligro, la persecución y el acoso a la Iglesia, le van a localizar y es también llevado al barco prisión, es de los estudiantes católicos, le descubren que está leyendo a Menéndez Pelayo, ese es un gran delito. Manuel Arizcún, un navarro, está veraneando en Suances con sus 9 hijos, es de Acción Católica, de familias numerosas, es verano en Santander y está en Suances con su familia, pues será detenido por católico, por ser de Acción Católica, será arrojado al mar. Su cuerpo aparecerá en las playas de Galizano. Veremos lo que supone esto de ser arrojado al mar. Actualmente su cuerpo está en San Agustín de Pamplona, esperando la beatificación. Queda pendiente la muerte en el mar. Universidad de Verano, La Magdalena. Hay estudiantes de toda España que vienen becados. Un caso particular, hay varios, como digo, pero un caso. José María Corbín es valenciano, futuro prometedor, es becado por la Universidad de Valencia para venir a Santander unos días a los cursos de verano. Va a misa a Las Esclavas, la iglesia más cercana que tenía. Es detenido, es llevado al barco prisión, allí será fusilado junto a sus compañeros universitarios. José María ya está beatificado,
aquí está presente de alguna manera, esta es una reliquia suya, es un pequeño hueso de su cuerpo. Hay 3 en Santander, 2 están en la Parroquia del Cristo y esta, de alguna manera se nos hace presente él aquí. Fue beatificado en 2001, curiosamente junto al abuelo de nuestro obispo, Arturo Ros Montalt. Los 2 beatificados el mismo año, el mismo día. El abuelo de nuestro obispo, allí en Valencia también, de Acción Católica, una muerte cruel, horrible. Unimos Valencia, Santander, nos unimos especialmente por el martirio y por más cosas que ustedes saben, pues seguimos. Los carmelitas, varios del noviciado de Reynosa. Este es Maximino de la Virgen del Carmen, tiene 20 años. Es expulsado del convento, es acogido por una familia, pero la familia tiene miedo. Corremos peligro, te tienes que ir, no estás seguro aquí con nosotros y nosotros contigo menos, te tienes que ir. El pobre Maximino sale de la casa desorientado por el monte, intenta llegar a Burgos, que es zona nacional, pero le encuentran los milicianos, lo llevan al barco prisión y allí morirá Maximino como mártir. Los capuchinos, en este lado, Ambrosio de Santibáñez, Diego de Guadilla, Miguel de Grajal, pues Ambrosio morirá en el barco fusilado, su cuerpo está en la parroquia de San Antonio, ahí lo pueden ver. Diego de Guadilla y Miguel son ejecutados cerca de la playa de Berria, lugar precioso, pero también lugar de martirio. Yo vivía allí, pero nadie me dijo nada, y había una cruz y un pedestal que indicaba que allí había habido mártires. Nadie me lo dijo, lo descubrí después. Ya no está la cruz, ya no está el pedestal, pero allí fueron, allí entregaron su vida, junto a la playa de Berria. Los franciscanos que tenemos a ese lado, otra noticia reciente, estaban en San Pantaleón de Aras, en la Junta de Voto. Son capturados, son llevados a Saltacaballo y allí los fusilan y los arrojan por el acantilado. La comunidad de Biaceli, de Cóbreces, es agosto, fiesta de San Bernardo, están en clausura, pues entran los milicianos, lo mismo, disparando, gritando, rompiendo, destrozando la clausura y gritando una mentira. ¿Dónde están las armas? Aquí no hay armas, aquí rezamos, ahí están los quesos, la leche de las vacas, aquí no hay armas. ¿Dónde están las armas? Era la excusa que utilizaban siempre en cualquier convento, en cualquier monasterio. Pues Pío Heredia con sus cistercienses, aquí los tenemos, son expulsados del monasterio. Van a ir a distintos pisos de la ciudad por grupos pequeños para refugiarse. La familia Aldasoro acogerá a algunos en la calle del Sol, muy cerquita de los Carmelitas y de la Checa de Neila, haciendo un triángulo, la casa de los monjes, la iglesia y la Checa. Van a ser descubiertos, sufrirán torturas, malos tratos y van a tener un destino, la muerte en el mar. Una de las muertes más horribles, de verdad, de lo que nos han contado. Esto me parece lo peor de lo peor. Imaginen, salir de Puerto Chico en barcazas, de noche, invierno, fue diciembre, noviembre, finales de octubre. Ese trayecto que entre cargar las cuerdas, los lastres para el hundimiento, ¿qué podía ser? ¿Media hora? ¿Una hora? Pues los monjes van rezando, van atados de manos y pies, saben que van a morir. Ven las cuerdas, ven las piedras. El lastre suele ser unos bloques de piedra o de metal, indistintamente. Pues en esta zona, entre Mouro y la Magdalena, boca de la bahía, es el lugar indicado. Eso es un cementerio sin lápidas, sin cruces, pero ahí entregaron su vida los mártires. Y morían perdonando, y cantando si hacía falta. Sabían que iban a la muerte.
¿Cómo sería ese minuto de oración? Te estás ahogando, estás yendo al fondo del mar, no puedes salir, no puedes respirar. La bravura del mar romperá esas cuerdas y van a aparecer los cuerpos en Somo, Loredo, Galizano, en el Sardinero, incluso a Francia, llegarán por las corrientes y son de Santander. Lo vemos por su ropa, el número en la comunidad, el comercio de Santander, son de Santander. Y claro, llegan los estudios forenses y lo confirman. Ahogados por sumersión, por inmersión, han sido ahogados vivos, lo dice la autopsia. Mismo destino para los dominicos de las Caldas de Besaya. Aquí vemos una recreación, la barcaza, van atados, van rezando, se van encomendando a Dios porque es el instante antes de morir. Van caminando, Magdalena Mouro, boca de la bahía. Por eso, navegar por esas aguas, pensar en los mártires, qué bendición. Bueno, pues gracias a su fe estamos aquí, muchos de nosotros. 10 dominicos sacados de las Caldas de Besaya, lo mismo, atados de manos y pies, van rezando, van perdonando a sus verdugos. Su delito, enseñar la filosofía de Santo Tomás de Aquino, enseñar a los niños, ese es su pecado, deben morir. La fe es un peligro para España, por lo visto. Las costas de Francia, la Vendée, aquí tenemos una recreación, van llegando los cuerpos, atados de manos y pies. La ropa va a ser clave para identificarlos y los devuelven a Santander. Monasterio de Montes Claros, 4 dominicos cuidan la comunidad, buscan la corona de la Virgen. Queremos la corona, es de oro, seguro que tiene piedras preciosas y todo. Quieren la corona, pues van a matar a los 4 porque no aparece la corona. Saben que la corona nunca existió, la corona alguien se la inventó, no tenía corona la Virgen, la buscaban pero es que no existía, murieron por una mentira, la Virgen no tenía corona, ahí la tienen, y fueron llevados al monte Saja donde fueron asesinados, otro lugar de martirio. Los agustinos de Santander, Epifanio, Leoncio, Claudio, Eugenio, Miguel, se dedican a enseñar. ¿Han pensado en los alumnos que se van a quedar sin maestros 1 año, 2 años, 3 años y la posguerra hasta que eso se ponga un poquito en orden? Eso es mucho tiempo. ¿Cuánta cultura se perdió? ¿Cuántas generaciones perdieron esos años vitales para su educación, para su enseñanza? Eran educadores cristianos. Ese es su delito. Yo os perdono ante Dios y ante los hombres, decía Epifanio a sus verdugos. Siento lo que vais a hacer, yo os perdono. Los 3 primeros arrojados al mar, los 2 siguientes fusilados en el cementerio de Ciriego. Un burgalés está de colonias de verano en Suances, Valentín Palencia con sus monitores. Son músicos, son animadores, son los niños pobres de Burgos. El Patronato San José es un orfanato que, como es verano, vamos a ver el mar, al Cantábrico, vamos a Suances, a pasar unos días. Pues descubrirán a don Valentín Palencia diciendo misa en la clandestinidad y será detenido a él junto a sus compañeros, Donato, Germán, Zacarías y Emilio. Todos son llevados al Alto de Tramalón, cerca de Ruilova, donde serán fusilados. Don Valentín ya anticipaba, estoy dispuesto a morir donde sea, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, perdono como hizo Jesucristo. Claro, es que cuando uno vive la fe profunda, dice, bueno, si el maestro lo hizo, si al maestro se lo hicieron, yo no estoy libre por ello. Universidad de Comillas, aquí están los jesuitas, han sido expulsados, pero la universidad es pontificia, aquí hay una comunidad de jesuitas, están haciendo ejercicios espirituales. El hombre es creado para amar y servir a Dios. Están pensando ellos en San Ignacio. Pues llegan la tropelía, disparos, romper lo que encuentran a su paso. 9 jesuitas serán arrojados al mar. Olegario será asesinado a golpes
y, repito, los demás ahogados en el mar. Los salesianos, Andrés y Antonio, estaban en el colegio de Viñas, el anterior colegio a este, que es el que está en la calle General Dávila. En el colegio de Viñas tenían unas colonias de verano, la comunidad de salesianos. Son niños de Madrid, lo mismo, han venido a Santander a ver el mar. 15 días de vacaciones, estupendo. Les pilla la guerra. Piensan en las familias de Madrid, los padres. Nuestros niños están en Santander, iban para 15 días, pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Han matado a sus cuidadores, que es de nuestros hijos. No podemos ir porque estamos en guerra. Qué angustia para unos padres, que es de nuestros hijos, que es de ellos. La Cruz Roja Internacional los devolverá 4 meses después. Los claretianos de Castro Urdiales, del Colegio Barquín, Isaac, Joaquín, Félix, educadores, aman a Jesucristo, cantan un himno, el himno de los claretianos, por Jesucristo mi Rey, por la Virgen mi Reina, la sangre dar. Era el himno que cantaban y eso se cumplió. Los claretianos de Barbastro cantaban lo mismo, por Cristo mi Rey, por mi Reina, la sangre dar. Este es mi ideal. Estaban preparados para la muerte. Los maristas, Cabezón de la Sal y Carrejo, un crucifijo. ¿Qué más prueba necesitamos para matarlos? Era el odium fidei, el odio a la fe. Hay que arrasar. Viene la orden de Rusia. Es que el cristianismo no puede prosperar. Lugares de martirio. Ya he dicho que hay varios en Cantabria. Aquí tenemos la ermita de Jesús del Monte, varios fusilados. Alrededor de la ermita hay cuerpos todavía sin desenterrar. Ahí están muchos mártires que ahí se quedaron. Junto a este lugar martirial, Peñas Negras, el Alto de Saja, San Cipriano, los arrojados al mar, Reynosa, Torlavega, Castro Urdiales, Limpias, Novales, San Pedro del Romeral, Tramalón, ya lo he dicho, Ontaneda, Carrejo, Cabezón de la Sal, Villacarriedo, Vega de Paz, Santander y tantos. No puedo nombrarlos todos, ni a todos los familiares. Qué pena me da, y de mi abuelo no van a decir nada, pues qué pena, que la historia está incompleta, pero algún día se sabrá. Y si dan testimonio de sus antepasados, de los supervivientes, que podemos buscar, qué fue de ellos, dónde está, qué datos tenemos, una foto, una carta, un documento. Constancio Ara, padre de Héctor, qué grande Constancio. Está con su familia en Suances, veraneando, y es detenido por su condición de conservador, de católico, al barco prisión. Héctor, tu padre salió 2 veces, 2 milagros. Primer milagro, sale por un permiso de 24-48 horas al principio. Su mujer estaba enferma en Valdecilla, le consintieron, salió y volvió. ¿Por qué volvió a ese infierno de esa bodega asquerosa? Por su familia. Quiero a mi familia, por ellos voy al barco. Es que si no vuelvo, los matan. Es que, ¿qué pueden hacer a estos inocentes? Volvió al barco, volvió a ese infierno. Segundo milagro, día de Navidad. Su mujer está enferma otra vez en Valdecilla, o va a dar a luz, hay un poquito de duda ahí, pero bueno, el caso es igual. Su mujer está en Valdecilla, le dan permiso, día de Navidad, sale del barco, 24-48 horas de permiso, ocurre lo que ocurre en el barco y claro, no vuelve, ahí no hay nada que hacer en ese barco. Salvó su vida. Un hombre generoso con la vida, un hombre valiente, 13 hijos, 13 milagros. De verdad que es para dar gracias todos los días. Conocer a Héctor fue una bendición y ahora a sus hermanos, su familia, bueno. Seguimos. Más supervivientes, otro tesoro, los supervivientes. José María Burgón, López Dóriga. Está prisionero en el barco. Tiene un escapulario de la Virgen del Carmen. Ha salvado su vida momentáneamente en el primer bombardeo de ráfagas de metralleta y demás. Tiene el escapulario en su mano.
es llamado a cubierta, va a ser fusilado. Aprieta fuertemente el escapulario en su mano, se encomienda a la Virgen del Carmen. Le disparan en la nuca, el tiro sale por la sien, lo dan por muerto y no murió, salvó su vida de milagro, ¿sí? Impresionante. Entonces, este hombre y su familia, gracias Virgen del Carmen, me encomendé a ella en ese momento, pues qué milagro, que la bala entre y salga por un lateral y salvó su vida. Y su familia lo va a recordar por siempre. Hay mucho tiempo en el barco, muchas horas de oración, de silencio, de cantar, de, bueno, alguna poesía. Había tiempo para la estética. Dentro del drama, pues, y había algún entretenimiento. Un caso reciente, Mariano Bustamante, con papeles de plateados, iba pidiendo firmas a todos los presos. Hizo una bola, es esa, una bola curiosa. Él se dedicó a hacer la bolita con los papeles uno a uno, iba envolviendo el nombre de cada preso, de los mártires. Ahí están, todos encerrados. Qué bonito, pues un detalle que su familia me enseñó hace poco. Cementerio de Ciriego, una fosa común, allí fueron todos los cuerpos. Una misa de campaña, ahí tenemos, esta foto la he conseguido recientemente, foto de campaña, en la misa de campaña donde están todos los féretros de los 156 cuerpos sacados de la fosa común que van a la parroquia del Cristo. Allí están, en el altar de los mártires, el altar de la piedad, debajo del sagrario, todos los nombres en las 3 paredes, la frontal y las 2 laterales, los mártires. En el suelo hay dos lápidas que dan acceso a unas escaleras. Yo he bajado un pasillo central de unos 15 metros, ataúdes a izquierda y a derecha, con las iniciales, con los números de cada mártir de todos ellos. Silencio, oración, dices, vaya lugar. La gente sabe que esto es un cementerio de nuestros mártires. Están ahí debajo de la iglesia del Cristo. No solo un lugar martirial en Cantabria. Cantabria tiene muchas vocaciones, jesuitas, dominicos, agustinos, salesianos, y sigo, y están ejerciendo su vocación en toda España, en Cataluña, en Alicante, en Valencia, en Andalucía, en Madrid. Bueno, pues recordamos a los mártires que mueren lejos de su tierra por cumplir con su vocación. José Luis Ornedo, un notario que va por el título de notario, lo cogen en Madrid y muere con el título bajo el brazo. Lo asesinan en Madrid, a él y a su hermana, monja adoratriz. Jacinto Oyuelos, es de San Juan de Dios, en Cienpozuelos, lo matan en el hospital y los enfermos claman y ¿qué va a ser de nuestros enfermeros, nuestros médicos? Pues id con ellos, y los mataban. Dice, pero ¿cómo es posible? Vaya obra de caridad, ¿qué hay con ellos? Yo me preguntaba, ¿qué es de esos enfermos? ¿Quién los atiende? Es que los mataban. Valdecilla, muchos moribundos llegaban, morían a las pocas horas, al día siguiente, algunos se salvaron. Hubo religiosas en Valdecilla, no hay muchos mártires femeninos, mujeres, porque eran llevadas como enfermeras a Valdecilla y allí cuidaban a los enfermos y no preguntaban al enfermo de qué bando eran, los cuidaban, los curaban. Las monjas de la caridad, de todas estaban ahí cuidando a los enfermos. Martirio y ruinas, además del martirio de personas, que es lo más duro, el martirio de las cosas. Hace poco llegó este Cristo mutilado, quemado por detrás, como ven, del siglo XVI, un Cristo precioso, pero ya lo ven, se ensañaron con las cosas materiales, martirio de las cosas. Daba igual gótico, románico que barroco, lo destruían. Altares, iglesias, retablos, custodias, vasos sagrados, cuadros, estatuas, crucifijos, casullas, campanas para hacer munición, libros parroquiales, archivos. El martirio de las cosas. Cuánto patrimonio cultural se perdió, cuánta información, cuánto arte. Siglo XX en España ocurre esto, fruto del odio, de la ignorancia,
tremendo. Cuando hay exposiciones en museos, ¿cómo no se cuenta esto? ¿Qué patrimonio se perdió? Pues estos son los mártires de la montaña. Cerraron sus bocas por Cristo. Nosotros queremos ser su voz. Cerraron sus ojos por Cristo. Nosotros queremos ser su mirada y por eso queremos contarlo. Muchas gracias. Antes de concluir, hay un detalle muy bonito que quisiera relataros rápidamente porque lo he omitido sin querer. Con el libro nos acompañan, hay una aportación de personas en el libro que tienen un pasado republicano. El padre de Carmen Bedia fue uno de los fundadores del Ateneo Popular. Carmen Bedia es una de las grandes impresoras de Cantabria, hijo de uno de los mayores y mejores impresores artesanos de nuestra región. Y el libro ha salido diseñado y maquetado, compuesto por Carmen Bedia. Y Carmen Bedia está ahora en una segunda juventud porque está como muchos de nosotros aprovechando mucho el tiempo y trabajando y de sus manos ha salido la composición de este libro que luego he impreso, muy bien por cierto, Camus Impresores. Acompañan, además de los dibujos de Ramón, los dibujos de la profesora y artista Marga García Polanco, que tiene la virtud de hacer unos dibujos que son conmovedores porque igualan a víctimas y verdugos. En realidad, lo que se ven esas figuras de Marga son hombres, personas que tienen su formación, su herencia, sus sentimientos. Esos dibujos contribuyen, igual que el texto de Ramón, a que sea un libro de conciliación. Hay que contar la verdad, no hay que hacer relatos, pero hay que mirar al futuro con esperanza y sabiendo que debemos ser todos uno, caminar en la misma dirección. Entonces quiero rendir homenaje a estas personas que han colaborado en la confección del libro, igual que Fernando González de Echegaray, nieto del que fue gran historiador de la matrícula marítima de Santander, gran historiador de nuestra historia naval, de la bandera blanquirroja marítima de Cantabria, Rafael González de Echegaray, pues su nieto. Ha colaborado Fernando, ha colaborado en los arreglos de la portada y de la contraportada. Y esto es un pequeño homenaje que quería... Vale, muy bien, gracias, Alberto. Y... A ver. Y antes de cerrar... Perdón.